del país, bienvenido una vez más a Opinión Pública. Hoy con mucho gusto tenemos para ustedes y para el mundo a un especialista del derecho constitucional, es politólogo y además es abogado y catedrático de la UAS, que es donde también funge como director del Centro Constitucionalista. De Estudio Constitucional. Vamos a hablar con el doctor David Lao, una lumbrera que tenemos a nuestra vera, que va a darnos todo tipo de opinión de los temas de actualidad. Eso será después de la pausa. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital, Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Caonabo, y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Cuando la ocupación haitiana cerró la única universidad de la República Dominicana, este fue el hombre quien le abrió la mente al padre de la patria, Juan Pablo Duarte. ¿Sabes tú quién fue? Se llamaba Juan Vicente Moscoso, un cerebro tan impresionante que lo llamaban el Sócrates dominicano. Déjame explicártelo rápido. En 1822, una de las primeras acciones de Haití fue cerrar la UAS, que en ese entonces se llamaba Universidad Santo Tomás de Aquino. Pero mientras intentaban apagar el conocimiento, Moscoso no se rindió. Este genio educó en secreto a jóvenes prometedores y su discípulo estrella fue nada más y nada menos que Juan Pablo Duarte. Con él, Duarte aprendió latín, filosofía y derecho, forjando la mente que más tarde guiaría a la independencia. Pero espera, que hay más. Moscoso no solo enseñaba ideas, las vivía. Fue parte de los que firmaron la Declaración de Independencia en el 1821 junto a Núñez de Cáceres, en lo que conocemos como la independencia efímera, y luchó activamente contra la ocupación haitiana hasta que cayó preso por su valentía. La sabiduría y el coraje de Juan Vicente Moscoso fueron esenciales para inspirar a Duarte, y gracias a él, hoy somos una nación libre. Bueno, amigos, me faltó decir que es un amigo que tenemos para ustedes, para que nos dilucide parte de los temas importantes que tiene la República Dominicana. Y entre esos, parte importante, el 15 aniversario de la Constitución Dominicana, que se dicen que es de las mejores de América, pero que le faltan algunas la actualización que deben ser atendidas en el Congreso Nacional. Me gustaría que englobado qué se trata de esto y qué usted acá aconseja. Bueno, desde antes de que Luis Abinader se embarcara en su reforma constitucional, se le estaba diciendo que faltaban unas 77 leyes para actualizarla o ponerla conforme a la Constitución de 2010. Sin embargo, no se sabe por qué razón él obvió centrarse en esto para hacer una nueva reforma. Entonces, esa nueva reforma constitucional lo que ha hecho es que de 77 leyes las ha aumentado ahora y quizás sean unas 90, porque la reforma que ha hecho el presidente a la Constitución implica también nuevas actualizaciones, incluso algunas con matices muy marcados, como es la ley del Ministerio Público, porque al modificarse la composición de los integrantes del Ministerio Público, la forma y los llamados abogados del Estado, que antes eran fiscales, ahora en la reforma de Luis ya no son fiscales los que trabajan en el gobierno, desaparece el procurador administrativo, el procurador ambiental, desaparece el procurador laboral, y así otros especialistas del Ministerio Público que operaban dentro de la administración o gobierno. Entonces, ahora hay que poner, acorde con esa reforma, toda esa estructura que ya estaba establecida y que la gente más o menos entendía. ¿Qué implica eso? Bueno, que el Congreso tendrá que trabajar arduamente en las 77 pendientes más en las nuevas. ¿Qué sucede con los gobiernos aquí? Que ellos se ocupan más de sus propias reformas que de las anteriores.
lo que implica que con probabilidad las 77 anteriores tendrán que seguir esperando y que este gobierno se va a concentrar en las propias. Es lo que entendemos que va a suceder. Obviamente también hay reformas que vienen del Tribunal Constitucional, como esta de la candidatura independiente, que también implican, es un paso constitucional muy interesante, porque de hace mucho tiempo todos nos venimos quejando de que los partidos políticos de nosotros no practican la democracia interna. Entonces, con esta decisión, no se hace daño a los partidos políticos, como se ha dicho, sino por el contrario, se les obliga a que respeten la democracia interna, que si una persona obtiene una candidatura a un puesto, no puede venir un caudillo a decirle, no, tú no vas, es Pedro o es Juan el que va. O yo tengo una alianza y ahora con la alianza tú te quedas fuera y entra entre el otro. Y entonces, ahora hay una modalidad que se la dan a la esposa o al hijo, sí, de esos candidatos. Pues la decisión del Constitucional obliga que se reforme la ley de partidos y la ley electoral para que sea la democracia interna la que prevalezca en los partidos políticos. Participación Ciudadana estaba diciendo que debe ir a la Junta Central Electoral para afinar parte de lo que es esa aprobación. ¿Qué le parece? La democracia es diálogo, pero es también posiciones encontradas. Me extraña un poco la posición de Finjus, que rechaza de plano la sentencia del Tribunal Constitucional, pero Participación Ciudadana sabe que es diálogo, que es ideas encontradas hasta buscar una salida. Entonces, a los partidos había ya que buscarle un límite, porque en el distrito, no estamos hablando de una provincia de la frontera, no, en el distrito, casi todos los partidos tuvieron problemas para conformar su boleta por el quítate tú para ponerme yo que tienen, cuando es una asamblea la que tiene que decir quién es el candidato a cada posición. Pero ellos nunca han respetado eso. En época de Balaguer se decía que hasta que la lista no llegaba a la Junta, no se sabía quién era el candidato. A las 11:55 de la noche. Porque todavía Balaguer decidía a las 11:55, pero en esos 5 minutos del trayecto cambiaban nombres. Exacto. Pues esto sigue igualito. Entonces culpaban a Balaguer, pero ahora tenemos caudillos en todos los partidos, sin excluir que sea de derecha, de centro o de izquierda. Todos incurren en la misma práctica. Yo creo que la decisión del Tribunal Constitucional es una manera de ponerle fin a eso. Entonces implicará que quien gane una candidatura a cualquier cargo electivo ya no será tan fácil para el caudillo quitarlo. Y podrán ser perfiles buenos para la sociedad dominicana los que accedan a esa candidatura. La democracia dice que el pueblo es que elige. Entonces, si se escoge el que el pueblo ha elegido, el pueblo no se equivoca, siempre es bueno. Entonces, hay quienes dicen que esa sentencia podría abrirle la puerta a sectores el narcotráfico. Sí, y personas fuera de ley. Pero yo pregunto, ¿qué partido ya no tiene ese problema encima? Y son las cúpulas, no son las bases, o sea, no son los que votan, son las cúpulas las que hacen negocio con esos personajes. Entonces, la fiebre no está en la sábana. Doctor, pero vamos a ver qué es lo que está pasando con los códigos dominicanos que no se quieren aprobar, sobre todo el penal. ¿Qué usted piensa de esto como experto constitucionalista? Mire, han dicho que es por el tema de género y que es el tema del derecho a la vida. Yo siempre he dicho que eso es falso. El problema del código es que pone fin a la corrupción. Aquí casi todos los fallos dicen que no, que es inocente, que hay insuficiencia de prueba. Con el nuevo Código Penal eso se acaba, pero hay gente que no quiere que se termine. Y la otra figura interesante y de la que nadie habla es del actor intelectual del delito o crimen. Es decir, ese código viene culpando de forma principal al que manda
a cometer un hecho delictuoso. Entonces, en la corrupción sucede mucho ese tipo de conducta. Entonces, por eso es que no se quiere. Y voy a poner un ejemplo que la gente va a Me entender. entienda. La PPK. La PPK, ¿De quién era la tarjeta? Y Pepe es verdad que compraba. Pero ¿quién mandaba a Pepe a comprar? O sea, no era una tarjeta personal de Pepe. Era una tarjeta donde él, como militar, tenía que cumplir órdenes. Y eso todo el mundo lo entiende. Entonces, ¿quién cayó preso? Él Cayó preso Pepe. Entonces, en el nuevo código, no va a ser Pepe, va a ser intelectual también. va a ser Las dos cosas. el real dueño de la tarjeta. Entonces, muchos ejemplos de ese tipo, donde aquí el llamado crimen por encargo, El sicariato. que se castiga al autor material, pero y el intelectual, el que mandó. Entonces ahora ese código viene al que manda. Entonces el crimen organizado, la corrupción política y muchos sectores llamados de cuello blanco no quieren ese tipo de decisiones, son los que tienen trabado. Entonces, por eso yo digo que las feministas dominicanas, que las quiero a todos, tienen que ser más inteligentes, porque entonces las están culpando a ellas de algo que no es verdad que sea por ellas, es, por lo que vengo diciendo, la corrupción y la autoría intelectual del hecho. Porque hay un montón de cosas que no se sabe, el mismo narcotráfico, mandan... Los capos nunca aparecen. Aparece la droga, los cargamentos, pero no como tienen dueño. decía antes una serie. Entonces el chofer del camión. El único que escapó fui yo. Creo que se llama no me acuerdo. Pero el que va en la yola, el que atrapan en la yola o en la avioneta, ya metieron, y ahí queda el asunto, ya no, con el nuevo código se va a indagar quién es el real propietario de ese cargamento. Lo mismo con lo que ocurrió ahora, las toneladas, porque ya no son kilos, ahora son toneladas lo que atrapan, entonces aparecieron las toneladas. Pero entonces Honduras dice que no fue de allá que salió, el de Guatemala dice que no fue de allá que salió, y aquí dice que no se sabe. Con el nuevo código tendrá que determinarse de quién era ese cargamento. ¿Y para cuándo? Y si somos un almacén, si hemos llegado ya a la condición de almacén aduanero de sustancias ilícitas, o si se le está tirando un balde encima del país con esa acusación. Eso lo haría el nuevo código. Entonces, esos sectores y no la dama que luchan por el derecho de género, la responsable de la falta de ese código. ¿Y qué otro código usted cree que necesita República Dominicana urgente, tanto como el Código Penal? Yo me transaría, si Luis quiere que no haga ninguna reforma, pero que haga una sola, y es la creación de los tribunales de lo contencioso administrativo, que son de primera instancia, que son los tribunales de derecho común del Estado social y democrático de derecho. Son tribunales donde cualquier ciudadano que tenga una queja contra un funcionario podrá presentar una queja. Y al revés, si alguien en la prensa dice algo infundado de un funcionario, entonces su funcionario podrá incoar una acción ante ese tribunal y pedir que le respeten su integridad personal, su honor, esa falsa acusación, esa mancha. Pero de manera muy particular, toda la montaña de expedientes que tiene Carlos Pimentel en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas simplemente desaparecen porque tendrían una salida judicial con los tribunales de lo contencioso administrativo de primera instancia. Eso está en los artículos 164 y 165 de la Constitución. No se han creado, no hay que hacer reforma, es simplemente ponerlo en operación y promover la ley correspondiente. Entonces,
cuando se creen esos tribunales, por ejemplo, Luis, que está suprimiendo entidades, la entidad que dirige doña Milagros Ortiz Bosch no tendría sentido. Porque ahora cuando alguien sospecha o tiene una queja contra, van donde ella. Okay. Y ella ni siquiera abasto da con la cantidad de cosas que le llegan. Y bueno, pues esa oficina se cierra y el que tenga una queja que vaya a ese tribunal. Yo creo que ese es el gran salto que requiere la democracia dominicana. Cuando estén esos tribunales ya se acabará el acabar reputaciones por los medios de comunicación y se acabará la corrupción o cuando menos, si se comprueban los hechos, entonces se podrá condenar a alguien. Pero ahora es muy difícil. Bueno, usted se conforma con que el presidente Se crean los tribunales constitucional contencioso administrativo, que dicho sea de paso, llegaron a funcionar en el 2012. El que transita por Gascue, en la calle Cervantes, esquina Bolívar, y lo que son capitaleños, el edificio del Hotel Cervantes, eso en pero ahí lo que van unos carros. No, ahí está el Palacio de Justicia de los Tribunales Contenciosos Administrativos de Primera Instancia. Leonel lo dejó operando, pero cuando vino Danilo, lo cerró de nuevo y lo convirtió en un almacén de muebles viejos de la Suprema Corte de Justicia, y ese es el destino, un edificio recién terminado. Y al parecer, cuando vino Luis, vio que esa era una idea brillante de Danilo. Y lo ha mantenido cerrado. Pero está ahí, solamente hay que ir Bolívar, esquina Gascue, Cervantes en Gascue. Y se va a ver, y solamente hay que sacar todo ese mobiliario viejo y ponerlo a operar. Pero no hay voluntad política para eso. Hay voluntad política para hacer reforma, para la semanal, para hacer cosas, pero eso que es estructural está en espera. Doctor, como gran ambientalista, le voy a preguntar algo que para mí también me preocupa. Es el código de agua, que también falta. ¿Qué le parece a ustedes? Bueno, el código de agua es otro, yo diría que eso debería llevarse hasta referéndum, porque las ideas que se quieren poner en práctica con ese código no son buenas. Se quiere privatizar el agua. Y resulta que la Constitución de la República dice que todas las cuencas hidrográficas del país son de dominio público y no pueden ser propiedad privada de nadie, y que el gobierno tiene la custodia. Yo creo que más que una ley de agua, lo que nosotros requerimos es protección para las cuencas, el medio ambiente, el Ejército Nacional, la policía, los municipios, los ciudadanos, que lo dice la ley 64-00, deberíamos todos proteger las cuencas hidrográficas del país. Pero aquí no se está hablando de eso, aquí se está hablando de privatizar. Entonces, no debe ser el presidente lo ha negado en varias oportunidades, yo le he visto. Bueno, nosotros hemos tenido acceso a diferentes anteproyectos de ley y en esencia de eso es que se habla. Y sobre todo del uso industrial de aguas dulces, que como está ahora, la prioridad son los humanos y es la agricultura. Pero aquí de más en más, y en ese anteproyecto, se quiere privatizar el agua como en Chile, que usted tiene una finca y por el medio de la finca pasa un río. Aquí se entiende que usted tiene derecho sobre ese río por ser un propietario rentista. En el anteproyecto se presenta que usted es dueño de la tierra, pero no del río, y que el río entonces es el gobierno quien decide a quién se lo asigna. Yo creo que en Chile habrá funcionado eso, pero creo que en República Dominicana eso no va a operar nunca. Entonces, este es uno de los problemas. Pero el otro problema es que puede ser destinada el agua dulce a lo que está ocurriendo en Cotuí, a la minería. Y entonces hay otro problema, que como se sabe, toda la comunidad... Usted está opuesto a la minería, totalmente. Sí, yo soy partidario de que República Dominicana haga lo que hizo Puerto Rico hace mucho tiempo.
cerrar todas las minas, porque nosotros somos apenas 48.000 kilómetros cuadrados de terreno. Entonces, no puede coexistir el turismo, la agricultura, la ganadería, los asientos humanos con la minería en tan poco territorio. Entonces, si una de esas 4 áreas ha de desaparecer, ¿cuál de ellas es? Es la que no sea renovable, y la única que no es renovable es la minería, y que además destruye a todas las demás. Entonces, debemos abocarnos como nación, y eso sería importante que el presidente someta eso a referéndum. Lo someta a referéndum, y vamos a ver que si se somete a referéndum, Cotuí y el país completo, seguido de San Juan de la Maguana, se van a oponer a que siga la minería. Nosotros decimos que esta es una nación esencialmente turística. El Valle del Cibao, de Cristóbal Colón hacia acá, todo lo que se ha dicho es bonito del Cibao por su alta productividad o por la calidad de sus tierras. ¿Y qué está haciendo la minería? Dañando. Está destruyendo los asentamientos humanos, la agricultura, la ganadería, todo. Y por demás se trata de contratos que no convienen al interés nacional. Es decir, la posición debería ser prohibir la minería en República Dominicana, porque de lo contrario, sin hablar de salud, porque también hay un problema de salud, y lo que se dice es que la bendita presa de Cola de que se habla podría poner en peligro el abastecimiento de agua de Santo Domingo. Entonces estamos hablando que el daño no sería solo contra la población de Cotuí, sino a nivel nacional. Y particularmente Santo Domingo, la capital, y Santo Domingo, provincia. O sea, estamos hablando de cosas mayores. Entonces, sobre eso necesitamos gobierno, necesitamos un Estado que piense en nosotros y en el futuro del país y entienda que la minería no debe de ir. Y esto es antes de hablar de código de agua, porque somos una isla bendecida. Cuba no tiene la cantidad de acuíferos que tenemos nosotros, no lo tiene Puerto Rico, que son las Antillas mayores. Entonces, ¿por qué algo que nos dio la naturaleza, que nos dio Dios, lo estamos destruyendo por unas cuantas monedas? Eso creo que son de los grandes temas nacionales. Entonces debería ser diferente la política al respecto, pensamos nosotros. Nos va muy bien con el turismo. El presidente se jacta de decir que ya pasamos de 10 millones de visitantes. Vamos para 11. Vamos para 11, estamos produciendo divisas. Entonces, si vamos bien con el turismo, a la larga, esa minería va a destruir el turismo también. Es verdad. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Doctor, en la ley 8701 de seguridad social, todo el mundo está pensando que debe ser remozada. ¿Qué es lo que pasa con que eso no se llega a cabo en República Dominicana? Bueno, esa ley, que en principio recibió el nombre de Ley Peña Gómez, porque se entendía que sería una ley positiva para toda la nación y se le quiso dar ese nombre, atraviesa por una situación muy difícil, porque primero fue aprobada en 2001, los reglamentos de la misma estuvieron aprobados en parte en 2005 y otro en 2009. Desde un principio se vio que se ha dado demasiado poder a las ARS, y las ARS resulta que son administradoras de fondos ajenos, no son dueñas de ese dinero, pero en el giro que tiene la ley, las ARS figuran como si fuesen propietarias de ese dinero y así lo administran, así lo ejecutan. Entonces, ellos cuidan el dinero de los contribuyentes. Es decir, si alguien tiene un problema de salud y va al médico, ni el médico puede atenderlo, ni la clínica, ni usted, que es el asegurado, puede decidir nada. La decisión total y absoluta. Cuando va a la farmacia tampoco le dan respiro al afiliado. Sí, entonces luego
ellos deciden, ya los médicos perdieron el derecho de recetar lo que ellos entendían que debía ser el medicamento que su paciente debe usar, sino que ahora es la ARS la que le dice al médico cuáles son los medicamentos que puede indicar en la receta. Bueno, eso dio paso a un asesinato en Estados Unidos recientemente. Sí, recientemente hubo un ciudadano que reaccionó de una forma, o sea, virulenta por ese tipo de conductas, que aquí el caso de Claudio Camaño también, que nadie lo atendió y murió porque no andaba con un carnet encima, ni apareció un familiar cercano que se hiciese cargo de los gastos médicos de él, cuando la ley habla de seguridad universal, es decir, que todo humano que habita la isla no puede ser desatendido. Si tiene un problema de salud, se le debe atender. Aquí se le niega atenciones médicas a cualquiera que o carezca de recursos o que no aparezca alguien que avale que se va a pagar el coste de la hospitalización llegado el caso. Entonces, esas distorsiones que presenta la ley, ha habido muchos intentos desde 2011 de resolver, pero hasta la fecha no ha habido voluntad política para enfrentar ese tema. Se esperaba que Luis Abinader iba a dar solución, pero fíjese que en todas las reformas que él ha planteado, y que se planteó muchas reformas de esa, no habla. O sea, esa se quedó en carpeta y parece que será después del 28, cuando venga otro presidente, que ese tema se asumirá. Pero ahora es un tema cerrado para Luis, no así para la población, porque los usuarios todos, por ejemplo, el que tiene un seguro familiar de salud y se da cuenta de que en la práctica el seguro no le funciona o que le funciona de manera muy limitada, y entonces el que más puede lo que hace es que contrata un seguro internacional, porque sabe que si se queda con él de aquí, cuando alguien de los miembros de su familia tenga un percance, probablemente no encuentre solución. Entonces es un tema grave, muy grave, y que no sabemos por qué el gobierno no asume con interés este tema y lo pone dentro de la lista de temas prioritarios. Decimos muchas cosas de los norteamericanos, pero quizá un cataclismo como Donald Trump sea el que resuelve ese problema, o yo no sé si eso es lo que estamos esperando, que haya un cataclismo que resuelva eso. Se iba a poner en auto en Estados Unidos, que incluso está hablando de los alimentos que va a controlar, y la medicina también. Esos que tienen suerte, que tenga a Trump ahí para que le dé respuesta. Con diálogo aquí se dice, es un tema que viene desde 2001, ya llevamos 24 años discutiéndolo y no se sale a camino. Entonces, la democracia se mantiene con más democracia. Cuando usted niega los espacios democráticos, usted está abriendo paso a la dictadura. Y hablando de Trump, ¿cómo le ve a usted lo que está haciendo a nivel continental, sobre todo con las deportaciones de ilegales, que es lo que debemos hacer en República Dominicana? Las leyes son para cumplirlas. Entonces, el Código Laboral Dominicano dice que se puede contratar 20% de extranjeros y 80% dominicanos. Si aquí viene un gobierno que quiere cumplir esa ley, yo creo que se va a encontrar con que se está violando. Entonces, lo que está haciendo el señor Donald Trump es aplicando la ley. Si nosotros leemos la ley de migración o viajamos por cualquier parte del mundo, sabemos que hay leyes de migración y que esas leyes son para respetarlas, pero aquí no se respetan. Es decir, tenemos una situación. Entonces, los demócratas crearon una situación en Estados Unidos que obviamente alguien tenía que poner orden en eso, porque ya estaban siendo perjudicados los ciudadanos que se levantan temprano a trabajar para hacer grande a Estados Unidos, estaban siendo
perjudicados como sucede aquí, que muchos dominicanos tienen que coger una yola porque la mano de obra ilegal compite con ellos de manera desigual. Aquí, ¿por qué contratan a los ilegales? Estábamos hablando hace un momento de la ley 87-01. Bueno, porque no hay que pagar a la tesorería de la seguridad social, no hay que pagar, entre otras cosas. Entonces, esa es una mano de obra fuera de ley que lo que hace es perjudicar los fondos de la seguridad social nacional y un atentado contra el empleo en República Dominicana. Entonces, la migración es necesaria, pero en parámetro de legalidad, no en parámetro de ilegalidad. Si nos ponemos a ver, República Dominicana ha logrado ciertos progresos. Es una nación de crecimiento medio y estamos por necesidad obligados a mirar hacia donde nuestro vecino, pero no lo podemos tener todos en nuestra casa, ni tirárnoslo encima, todos. Tenemos que seguir desarrollándonos. Entonces, desde aquí, ayudarles a ellos a que salgan, pero desde la parte de la isla que le corresponde. Parece que van a tener algún tipo de reacción cuando los haitianos fueron a pedir a Macron, a Francia, que lo ayudaran. Parece que, ¿qué usted cree de esta posible diligencia que están haciendo los haitianos? Bueno, los europeos siempre han ejecutado políticas hipócritas porque Macron en verdad tiene una solución. Él tiene la Guyana Francesa aquí en Sudamérica, una zona de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, que no es casi deshabitada prácticamente. Sí. Entonces, que se lleve una buena parte para allá, o que se lo lleve a Quebec, que hay también millones de kilómetros cuadrados deshabitados. Entonces, esa sería una contribución, pero no, lo que quieren es presionar para que República Dominicana sea quien asuma esa carga. Pero doctor, no solamente que ellos quieren presionar, son los dominicanos que lo aceptan, que le dan trabajo, son los empresarios dominicanos. Porque el gobierno no está haciendo cumplir la ley. Entonces, vamos a ver que Trump piensan que es para siempre. No, yo creo que lo que está mandando es un mensaje de por dónde va la cosa y que hay que regularse conforme a la ley. Eso es todo. Cuando nos ajustemos y se ajusten en Estados Unidos, todo fluye, pero no de manera... Porque una economía tiene que saber, por ejemplo, cuántos migrantes requiere, pero una invasión pacífica distorsiona la economía, distorsiona la salud, distorsiona la educación, porque los niños requieren aulas, presionan los hospitales porque requieren atención médica, necesitan viviendas. Entonces, son muchos elementos que antes de que esa ola llegue, hay que buscarle parámetros sociales de cómo eso va a operar. Y aquí hay un descontrol sobre eso. Entonces Trump quiere regularizar eso con todo su derecho en su país y tiene una mayoría de votos que le permite hacer eso. Entonces, bueno, esas son, o sea, entre nosotros aquí somos dados a no querer cumplir la ley, pero todo el mundo sabe que desde que usted sale, incluso sea el propio Haití, usted tiene que cumplir las leyes de Haití. Los haitianos no dejan que un dominicano entre sin que tenga papeles. ¿Y hacen bien? Y hacen bien. Pero aquí tenemos que aceptarlo. No, aquí debemos de dejarnos de esa postura, porque aquí se dice que el propio Estado dominicano, el propio gobierno contrata mano de obra ilegal. El propio Estado. Entonces, contra eso es que Trump está reaccionando y que nosotros esperamos que el gobierno dominicano se ponga la pila. ¿Qué usted cree que vendrá Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, que viene, creo que el 5 y 6 del mes de febrero? ¿Qué es lo que tratará él? Hay mucha conjetura, incluyendo que ellos tienen auxilio de la deportación de tanto de haitianos como de venezolanos. ¿Cómo usted ve eso? Lo primero es que tanto Trump como Marco Rubio son amigos de República Dominicana. Los dos. Tanto el presidente Trump
tiene muchos amigos, quiere mucho República Dominicana y Marco Rubio también. Y parece ser que han decidido, conforme a esa amistad, que el primer viaje de trabajo de Marco Rubio empiece por República Dominicana. Yo creo que eso es un honor para nosotros los dominicanos que nos hayan escogido. Luego, Bueno, pero los Blinken temas vino aquí, pero con una agenda bastante contraria y contraria. antidominicana. La agenda que vaya a tratar Marco Rubio, creo que tiene que ver con la necesaria adecuación que tiene que hacer el gobierno dominicano a la política exterior de Donald Trump, que es completamente diferente a la que tenían los demócratas. Entonces, sobre eso tiene que haber un diálogo, tiene que haber una conversación para ajustar esos puntos. Entonces, es más bien una visita de trabajo. Tanto de trabajo que de aquí entonces se va a Centroamérica. Entonces, yo creo que ahí se explicarán los lineamientos generales y específicos para el Caribe de la política de Donald Trump. Entonces, República Dominicana parece ser que va a tener un rol interesante en torno a esto. Y claro está la sospecha de que el gobierno dominicano no estaba a gusto con los republicanos, pero la realidad es que los republicanos ganaron. Entonces, hay que ajustar esas agendas y en función de ella, entonces elaborar una política exterior que nosotros hemos dicho que siempre tiene que estar basada en el interés nacional. Y a Luis Abinader que se deje de chauvinismo, porque él no tenía política exterior con Biden. Él simplemente se alineó a la agenda antidominicana y antifamilia que tenían los demócratas. Entonces, si ahora hay un cambio en esa política, él tiene que ajustarse a ella porque también en República Dominicana mucha gente está esperando eso. La gente de las iglesias votaron por Donald Trump por los excesos que se estaban cometiendo. Y aquí en República Dominicana hay una gran repulsa a la conducta que tenían los demócratas. Y Luis Abinader no puede ignorar eso. Y no estamos hablando de que se discrimine a nadie ni que se respeten los derechos individuales de cada quien. Estamos hablando de nación. Estamos hablando de la sociedad dominicana que merece ser preservada y que los excesos que se cometieron en la política anterior deben de ser corregidos y todos estaríamos de acuerdo con eso. No creo que nadie esté en contra. Bueno, vamos a hacer una pausa para seguir tomando el pulso de los temas de actualidad. Enseguida volvemos. Estamos en febrero, doctor, y como no estamos en época de Balaguer, que siempre los 27 de febrero cambiaban los funcionarios, pero todo el pueblo está diciendo que el presidente Abinader debe remozar el gobierno. Me gustaría un comentario suyo de esto. No, el propio Luis ha dicho que va a remozar el gobierno, pero el tema no sería remozar el gobierno, porque aquí se dice remozar para cambiar personas. Ok. No es tanto cambiar personas, yo creo que lo que el gobierno requiere es un arranque, porque como que no ha arrancado, la gente en la calle percibe como que el gobierno perdió iniciativa, que no tiene propuesta, que no hay un plan que se esté ejecutando. Entonces, el gobierno luce viejo y cansado. Entonces, es una dinámica diferente de lo que la gente está pidiendo y una serie de funcionarios que no le están ayudando. Por ejemplo, cada vez que alguien cruza el kilómetro 9 de la autopista Duarte, se siente muy mal con de línea Ascensión, porque que yo no sé cuántas veces se habrá inaugurado ese tramo carretero y eso es infernal. Y si es de noche, ahí no hay una sola bombilla, no hay señalización, no hay nada. Entonces, estamos hablando del punto de la República, quizás de mayor tránsito, y no hay una respuesta concreta, pero hay
una publicidad avasallante en los medios, diciendo que sí, que todo está bien, que se está haciendo, pero la gente no lo percibe. Entonces, en el tema salud, en el tema medicamento, las boticas, a veces la gente tiene que andar, pero mucho para encontrar un medicamento. Y los médicos lo que mandan es para la farmacia con una receta, no refieren a la botica. Entonces son problemas del día a día que la gente quiere mejorarlo. Hay una alza de prácticamente todos los productos de primera necesidad y todo, sean ferreteros, sean de tienda de ropa, de zapatos, todo está en una alza continua de precios, es inexplicable. Entonces las oficinas del gobierno, para controlar eso o para explicarle a la población lo que está sucediendo, están en silencio, no se sienten, ni se siente que está gobernando. Ahora Guido Gómez en el Indotel ha creado una cierta dinámica, pero dinámica que todavía no se refleja en los abusos de las empresas de telecomunicación. Y entonces se tiene por lo menos esperanza de que Guido llegue ahí, porque estamos viendo la mata. Pero ¿Y Proconsumidor qué está haciendo eso para eso? no existe. ¿No existe? No existe. ¿Cómo así? No existe porque hay una decisión del Tribunal Constitucional que dice que es un órgano inoperante porque la ley no le habilita a hacer nada. La última cosa que se estaba haciendo en Proconsumidor era por regularizar los botellones de agua. Y a raíz de la sentencia del Constitucional que llegó en esos días de diciembre, simplemente abandonó eso. O sea que dentro de los órganos que el presidente está diciendo que va a cerrar por infuncionales, debería cerrar a Proconsumidor porque ahí no se está haciendo nada. Y hablando del Constitucional... Pero más que eso, lo que está pasando con el sector eléctrico es grave, muy grave. Hay provincias, hay pueblos, hay sectores de las grandes ciudades que lo que están recibiendo son 4 y 5 horas de energía eléctrica al día. Y la factura viene como si fuese una zona 24 horas. Encima de eso está el que el servicio al usuario es muy deficiente. Protecon tampoco existe. Nadie sabe cómo se llama el funcionario que está ahí, ni lo que hacen. Entonces, hay una queja generalizada en donde la gente se pregunta si el gobierno de Luis y el gobierno del PRM sabe lo que es eficiencia administrativa y si sabe lo que es servicio público. Si están enterados de que el funcionario público está para atender las quejas de los ciudadanos, para escucharlo y resolver el problema. Es decir, hay una apatía en el gobierno que necesariamente debe de ser analizada y no con propaganda, porque se sabe que la publicidad, que se decía que era mucha en la era del penco, que andaba por 5.000 millones, ahora sobrepasa los 10.000, es decir, se ha elevado en más de un 100% para convencer a la gente de algo que en el día a día ellos ven que no es como se le dice. Entonces, el presidente tiene que enfocarse. Este es un gobierno de dos personas. O sea, a Luis, la gente del pueblo le conoce cierta dinámica y se aprecia la capacidad gerencial de la señora vicepresidenta. Pero ¿y cuando usted sale de ahí, de esos dos? ¿Qué usted encuentra? Medio ambiente es un desastre total. Agricultura, nadie quiere ver ese funcionario, ni cree que yendo a la oficina de él va a resolver nada. Miren, en Valladolid están destruyendo todo. La laguna, el ambiente ecológico de la zona, existe inseguridad. Bueno, el día pasado fue que se actuó porque hubo que coger, con el tema este de droga, hasta el síndico. Pero todo eso es descuido del gobierno. Eso significa que las agencias del gobierno que tienen que proteger a la población no están haciendo su trabajo, porque cuando una autoridad pública es capaz de meterse en temas
ilegales, es porque hay una situación de falta de autoridad, de falta de respeto por el gobierno. Y en eso están incurriendo gente del propio gobierno. Entonces, tiene que hacer algo, tiene que hacer algo. Tiene problemas con los aliados, con los que le ayudaron a llegar al poder, que no ha mirado siquiera para dónde esa gente se han quedado como perico en la estaca. Entonces, el Estado no es un partido político. El partido político es una parcela de los que son miembros del mismo, pero el Estado somos todos. Es el presidente de todos, son los funcionarios de todos. Entonces tienen que enfocarse en lo que dice la gente y tenemos un gobierno de sordo. Aquí no hay donde presentar una queja. La EDESUR, la EDENORTE y EDESTE cometen abusos constantes y no hay donde quejarse. Y el Yo le defensor tengo del pena, pueblo, y el defensor del yo pueblo. le tengo entonces. pena a don Celso Marrancini, que yo sé que es un hombre de trabajo muy laborioso, pero yo creo que Celso va a salir huyendo de esto. Yo creo que él va a renunciar porque realmente el equipo, la gente que tiene que ejecutar cosas ahí, simplemente no lo está haciendo. Y si lo hacen es de manera para irritar a la población. No hay una caja de medidores cerrada en ningún lado, están abiertas. ¿Y quién tiene la llave para dejar una caja de medidores abierta en los condominios? Él es el personal de EDESUR. Pero no pasa nada y la gente se queja y no pasa nada. Se roban los medidores, no pasa nada. Le dicen al usuario que vaya a presentar la queja. Entonces, hay una situación muy grave. El defensor del pueblo, quisiéramos saber dónde está y qué está haciendo. Esa es una pregunta interesante. ¿Qué hace el defensor del pueblo? ¿Dónde está que nadie lo ve? Y se puede decir más, y la justicia. La justicia ha Bueno, desaparecido en el país. ¿y qué le parece, ya terminando el programa, la escogencia del procurador o la procuradora que se va a elegir próximamente? Luis con la reforma como que se empantanó, pero de acuerdo a lo que se escucha, Jenny Berenice ha de ser la procuradora si las cosas se van a hacer como Dios manda y si se quiere una gente con energía para esa posición. Si los otros que están siendo mencionados fuesen a ese cargo, creo que lo vamos a lamentar todos, no solamente Luis. Porque el amigo Emanuel Esquea ya tiene una edad que creo que la Constitución no le permite asumir el cargo. Se menciona a Jorge Subero Isa. No sé si el amigo Subero Isa se meta en ese asunto. Y si lo hiciere, yo creo que no es la persona más adecuada. Y si se dice que Luis, el otro que se menciona, es uno de los abogados de Luis, abogado legado al Polanco. PRM, si es Polanco, entonces peor aún. Porque ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está el cambio, Luis? ¿Acaso no nos quejábamos ayer de una justicia morada? ¿Dónde está el cambio? ¿Vendrá entonces en este cuatrenio? en otro. En este cuatrenio. En otro cuatrenio, en este no. Entonces, no, pero creo que la persona que ha hecho el trabajo, que se ha preparado y que tiene la juventud para servir al país es Jenny. Y para la continuidad de lo que ha hecho doña Miriam es Jenny. Humildemente. Bueno, nos quedamos con muchas preguntas para hacerle, será para la próxima, con otro tópico de actualidad. Ustedes, amigos, muchas gracias por convenir en este programa, dándole las gracias al público televidente y seguramente le daré las gracias cuando usted lo sintonice el próximo domingo en esta opinión pública. Hasta entonces.